Valladares. El presidenciable Salvador Nasrallah participa sin dejar de lanzar dudas del resultado electoral. Los liberales realzan su unidad con Yanni Rosenthal, un candidato joven que levanta la unidad partidaria. El nacionalismo, contra todo argumento, aferrado a que gana con contundencia con una campaña de bajo perfil. Libre, que aún lame heridas de las internas, hace trabajo de hormiga y muestra a Xiomara Castro firme y segura de que la tercera vez será la vencida. Excepto la unión del Partido Salvador de Honduras y el PIN-USD y la pujanza del llamado tripartidismo, el arco político conformado por 11 partidos más y una candidatura presidencial independiente, añoran el voto independiente, el disenso y el desencanto del electorado. Nasrallah, candidato presidencial de la Unidad Nacional Opositora de Honduras, el jueves ha advertido que si me hacen un nuevo fraude y continúa gobernando el Partido Nacional, probablemente me tendré que ir de Honduras, al igual que mucha gente pobre, prefiero vivir tranquilo en otro lugar. Nasrallah cree que no hay ninguna probabilidad de perder las elecciones generales y la única forma sería que nuevamente se produzca un fraude electoral. Sin embargo, las 11 jornadas electorales que desde 1982 ha tenido el país limitan a los partidos minoritarios al cobro de la deuda política y al beneficio de pactos que alcanzan con los gobiernos de turno. Esquema roto en 2017 cuando la coalición Nasrallah Libre y PIN-USD hizo que disputara la presidencia en unas elecciones que denunció de fraudulentas. Tras la aprobación de 1.000 millones de lempiras al CNE y de 9.5 millones de dólares para el proyecto Identifícate del Registro Nacional de las Personas, el cronograma electoral avanza contra reloj. La consejera presidenta Ana Paola Hall reafirma que cuando junto a su par Rixi Moncada señalan no más elecciones como las de 2017, es algo serio, no es una frase vacía. El CNE, en reunión del Pleno, aprobó la digitalización de actas electorales y la lectura de huellas dactilares en 18.396 juntas receptoras de votos en las próximas elecciones del 28 de noviembre de este 2021. En extenuante sesión aprobada por unanimidad de votos, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares TREP, con transcripción desde cada centro de votación, escribió en su red social la presidenta del CNE. Moncada posteó que en acalorada sesión de pleno aprobamos que las 18.396 actas serán digitadas desde cada centro de votación y el lector de huellas estará en todas las juntas receptoras de votos. Pero Lucas Aguilera, dirigente de la Democracia Cristiana, quienes están ahí, solo responden a los intereses de los tres partidos mayoritarios. Lamentablemente siguen los mismos que han sido constantemente señalados por narcotráfico y corrupción y han saqueado el país. Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, creemos que Honduras merece un mejor porvenir y los hondureños deben razonar su voto y dar oportunidad a otros partidos que pueden llegar a hacer una diferencia, dijo Aguilera. Lejos de sobresaltos y después de superar escollos importantes, junto a la voluntad firme de las consejeras del CNE, de que irremediablemente habrá elecciones, el panorama luce más alentador con el humo blanco que hace unos días salió del Congreso Nacional. Buenos días, gracias por una amena plática aquí. Bienvenidos, estamos iniciando la semana. Hoy tengo a distinguidos invitados, a la exrectora, la doctora Julieta Castellanos, tengo a don Juan Carlos Barrientos, a don Raúl Pineda y a don Pedro Barquero. Buenos días, doctora Julieta Castellanos, gracias por haberme aceptado la invitación. Muy buenos días, licenciado Valladares, un saludo
a los distinguidos panelistas con los que compartimos esta mañana reflexiones, análisis, puntos de vista sobre este proceso electoral. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros. Don Raúl Pineda Alvarado, abogado, gracias, buenos días. Buenos días a todos, es particularmente placentero hacer este ejercicio intelectual con tan distinguidos panelistas. Gracias, don Pedro Barquero, bienvenido. Buenos días, Raúl, un gusto saludarte, un gusto saludar a doña Julieta, a don Raúl y al pueblo hondureño que pasa pendiente de la entrevista en Canal 11. En un momento estará allá Juan Carlos Barrientos también. El panorama político para las elecciones 28 de noviembre, hoy es 9 de agosto. Licenciada Julieta Castellanos, el Tribunal Nacional de Elecciones, no se han entregado todas las identidades. Van a haber elecciones honestas, transparentes, que los hondureños quedemos satisfechos, que gane el que gane, es el que el pueblo quiere. Su análisis inicial, con sus conocimientos, ¿qué piensa de lo que va a pasar? Bueno, muy buenos días de nuevo. Quiero plantearle que el proceso electoral transparente, creíble y legítimo es una aspiración de todos los hondureños y las hondureñas. Nos preocupa la falta de gobernabilidad, que nos preocupa el impacto que tiene en la economía, en la sociedad, en las relaciones sociales y hasta familiares, un proceso electoral que no sea garantía de credibilidad y sobre todo que genere incertidumbre. No es desconocido que los procesos electorales en Honduras, hasta el bipartidismo, eran unos procesos donde no se esperaban grandes dificultades por los acuerdos del bipartidismo. Pero una vez, después de la crisis política del año 2009, el bipartidismo se rompe y que las estructuras electorales se mantienen como que si todavía el bipartidismo fuera el único grupo que aspira a gobernar y el único grupo de poder, esto ha ido a una mayor incertidumbre cada vez más. Y creo que en las condiciones actuales el bipartidismo no tiene seguro nada y por lo tanto eso genera todo este proceso que se retrasa, que se retarda. Pareciera que están mediando análisis, cálculos, viendo por dónde van los procesos. A esta altura el país es políticamente muy fragmentado. No solamente son los tres partidos que están dirigiendo los órganos electorales, los tres, me refiero Partido Nacional, Partido Liberal y Libre, sino también el Partido Salvador de Honduras, que en este momento es sobre el que recae la incertidumbre si van a ser, registrados sus candidatos tal cual los presentó el partido. Es un tema de poder, es un tema de antiguos y vigentes grupos de poder. Digamos, me refiero a antiguos por su tradición histórica de más de 100 años, de dos partidos que nucleaban el poder en Honduras y que están enfrentados a nuevos grupos que les están disputando el poder y quieren disputarle el poder. Cuando decimos grupos antiguos, nos referimos inclusive a un sector o al sector dirigente del Partido Libre, que procede de las oligarquías liberales tradicionales y obviamente con una amplia base donde están incorporados sectores del movimiento social. Pero a esos tres partidos hay otros, o hay otro partido que están tratando de entrar a ser el grupo de poder. Y obviamente aquí estamos viendo como la última resistencia del tripartidismo ahora, y esperamos que esto no vaya a crear mayor incertidumbre en el país. Los órganos electorales
pese a que hubo cambios, hubo agregados, siguen teniendo la característica anterior. Eso no se modificó y es ser administrados y ser dirigidos por los partidos políticos que están, que son el grupo que ha estado en el poder. Entonces, por lo tanto, siempre vamos a tener señalamiento de fraude, señalamiento de falta de transparencia, porque los otros sectores que no están representados en los órganos electorales se sienten excluidos, como es natural que se sientan, y es razonable que se sientan excluidos. Ellos se están preguntando quién me va a cuidar el voto cuando los cuente, si yo no tengo representantes. Yo creo que el problema original de los órganos electorales que crea desconfianza se mantiene. Esa desconfianza logró superarla Libre con su revuelta parlamentaria que tuvo y logró ser integrado, pero no lo han logrado, al menos el que se presume como un cuarto partido que tiene o que tendrá un grupo muy importante de electores que van a optar por este grupo que también aspira a gobernar el país. Don Raúl Pineda Alvarado, sus consideraciones iniciales, por favor. Bien, el proceso electoral próximo va a ser diferente. A veces este mecanismo se presenta con características sombrías, se ha hablado de que van a haber o no van a haber elecciones. A veces se presenta esperanzador, pero diferente sí es. ¿Por qué es diferente? En primer lugar, porque por primera vez el Partido Nacional no tiene el control del Consejo Supremo Electoral. Es más, en el Partido Nacional se mira el Consejo Supremo Electoral como un órgano hostil. Y esto es nuevo. En segundo lugar, porque en esta elección, en el contexto, en el escenario, tan importante es quién gana la elección como el reconocimiento de los perdedores de que esta elección fue válida. Y ahí encontramos una situación que no deja de generar mucha preocupación en el sentido de cuánta madurez política, qué tan transparente es el proceso, para que los que pierdan, los de la oposición, que son la mayoría, reconozcan como legítimo este proceso electoral. Nadie está seguro de ganar una elección. Yo trabajo con algunos grupos que hacen sus encuestas privadas. El 61% de la gente todavía no mira a un candidato posicionado. El candidato que logre posicionarse va a tener el arrastre de la base partidaria, porque en esta elección nadie es dueño del electorado. Se habla de una alianza, Partido Liberal Libre, en el mes de octubre, pero nadie garantiza que la base liberal va a ir a votar por Libre, porque el electorado no tiene dueño. Pero la idea de esta elección, que no es más que un mecanismo de cambiar autoridades de manera pacífica, es que sea el preámbulo de un gran cambio político. Si no hay un cambio político en Honduras, no va a haber desarrollo, y ese cambio político pasa por algunas cosas que deben hacerse. Primero, ya lo mencionaba la rectora, las mesas electorales no pueden seguir en manos de los partidos. Esto es poner el ratón a cuidar el queso. Segundo, hay que implementar una segunda vuelta. Hay que controlar la pauta publicitaria que puede ser pagada por el gobierno y disminuida de la deuda política que se le regala a los partidos. Revisar todo el modelo, porque venimos del autoritarismo y estamos en el autoritarismo. ¿Cuál es el saldo positivo que dejaron de 1980 a la fecha una serie de actividades políticas de democracia electoral? No, veníamos del autoritarismo militar y hoy estamos en el autoritarismo político. Hay que hacer reformas profundas, hay que ver eso del periodo de gobierno, 4 años. Siento que es muy poco para
poder hacer una gestión transformadora como la desea Honduras. Entonces, en resumen, pensamos que yo sigo creyendo que las elecciones van a ser razonablemente transparentes. Hablo con mucha gente, veo preocupación en el Partido Nacional, que es el partido que tiene más dinero y que tiene más organización, y que ha caído en un triunfalismo, a pesar que yo estoy viendo en el Partido Nacional cosas que no había visto nunca. Un Porfirio Lobo, expresidente, alejado del partido. 12 designados como Lorena Herrera y el doctor Pernica, retirados del partido, en contra de el candidato del Partido Nacional. Veo ex vicepresidentes del Congreso que nos hablan de un profundo malestar en el Partido Nacional y que todo el liderazgo histórico nacionalista ha sido relegado, unos acusados, otros marginados, y esto no pasaba antes y es reflejo de vientos de cambio, es decir, en el Partido Nacional hay problemas. Veo un partido liberal que inexplicablemente en la última elección sacó menos votos que en 1980. Veo un partido libre que anda jugando su última carta. Si el melismo no gana esta elección, está listo y servido, ¿va? Hay que hacerle la autopsia. Y veo un partido Salvador de Honduras que tiene el problema que está fundamentado en un voluntariado con pocos recursos, posesionado absolutamente en la juventud. Eso sí lo puedo asegurar. El partido Salvador de Honduras tiene claramente mayoría entre los jóvenes, pero sentimos que todavía faltan algunas cosas por hacer, pero que más que quién va a ser el próximo presidente hay que definir qué es lo que va a hacer, y por eso pensamos que esta elección, más que un relevo de autoridades, lo que debe ser es el preámbulo de un gran cambio político que genere un gran cambio económico sin tener que acudir a barbaridades como el tema de las sedes. Don Pedro Barquero era el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y tomó la decisión de participar en política. Está con el Partido Salvador de Honduras. Pedro, ¿cómo ves la situación? ¿Cuál es el análisis? Bueno, la situación es bastante compleja y hay muchas cosas pasando al mismo tiempo. El análisis que hace el abogado Raúl Pineda es bastante completo en cuanto a los comentarios que hace de los otros partidos políticos. Nosotros somos un partido político nuevo, pero con un jugador ya altamente reconocido, con una marca muy bien posicionada, sobre todo en los jóvenes, pero también en todos los diferentes segmentos de la población hondureña. Ahora, el proceso electoral como sí ha tenido un montón de obstáculos, ha tenido un montón de boicots y ha tenido un montón de intentos de manipulación. No vamos a tener un proceso electoral como lo que necesita el país. No tenemos segunda vuelta, no tenemos ciudadanización de las mesas, no tenemos muchos elementos que nos ayudarían a fortalecer nuestra democracia y a garantizar un mayor porcentaje de respeto a la decisión del pueblo hondureño, del voto popular. Pero aún así tenemos que jugar en la cancha que nos toca jugar, independientemente de que no sea una cancha perfecta, no nos queda de otra más que tocar el balón y tratar de meter los goles. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como partido? Obviamente tenemos que continuar haciendo la campaña, tenemos que continuar visitando las comunidades, tenemos que movernos, eso es básico, y poder seguir incrementando esa cercanía con la gente, porque nos sirve de dos cosas, Raúl. Nos sirve primero no solo para acercarnos a la gente y que la gente vea que estamos cercanos, sino también para recabar información. Nosotros teníamos listo el plan de gobierno desde el punto de vista macro, desde el punto de vista de qué es lo que vamos a hacer desde el gobierno central. Pero estas visitas a las comunidades nos están sirviendo enormemente para poder complementar nuestro plan de gobierno con cosas específicas de las comunidades, cosas específicas de las municipalidades, cosas específicas de los departamentos, para poder entonces no solo tener lo macro, sino que también los detalles que necesitan las personas en cada una de sus ubicaciones. Pero volviendo al tema electoral, es un proceso bastante complejo. Nosotros tenemos el favor del pueblo hondureño de una manera abrumadora en lo que es la intención de voto. Ahora, no nos vamos a dormir en nuestros laureles, tenemos que asegurarnos de convertir esa intención de voto en voto. Y la segunda parte del trabajo es cuidar ese voto en las urnas. Para eso, obviamente, tenemos en formación un enorme ejército de personas, son más de 81,000 personas que estamos preparando para que estén ahí en las mesas, y nosotros vamos a estar en las mesas. La gente dice que ustedes no tienen gente para las mesas.
que ustedes no van a poder defender el voto en las mesas. Bueno, eso lo vamos a ver el 28 de noviembre. Estamos trabajando y estamos avanzando rápidamente. Cuando ya tengamos el ejército montado, porque está en proceso, no lo tenemos listo todavía, vamos a tener personas en las mesas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, Raúl? Con ley o sin ley, con credenciales o sin credenciales, nosotros vamos a estar ahí cuidando nuestros votos con nuestro propio ejército. Pero aparte de eso, también le pedimos ayuda al pueblo hondureño. Nosotros necesitamos una participación masiva del pueblo hondureño. Si los hondureños realmente queremos un cambio, tenemos que ir a votar. No nos podemos quedar con la intención de voto. Tenemos que levantarnos el 28 de noviembre, ir a las urnas, votar por la persona de nuestra elección y luego entonces quedarnos a cuidar el voto. Lo único que nosotros pedimos como Partido Salvador de Honduras son 24 horas. En esas 24 horas que el pueblo hondureño nos va a regalar, yendo a votar y después quedándose para cuidar las mesas, a cambio nosotros les ofrecemos prácticamente una década de cambios. ¿Y por qué digo una década? No porque nosotros nos vayamos a quedar una década con Salvador, sino porque estás eligiendo al presidente, al Congreso y los alcaldes de los próximos 4 años. Pero ese Congreso de los próximos 4 años va a elegir la Corte, va a elegir el fiscal, va a elegir el Tribunal Superior de Cuentas, y algunas de esas autoridades van a estar hasta 7 años. Entonces prácticamente nos estamos jugando la próxima década en este próximo 28 de noviembre. Importantísimo, participación masiva del pueblo hondureño. No nos quedemos solo con la intención de votar, no nos quedemos solo con quién es mi candidato favorito. Levantémonos el 28 de noviembre, vamos a votar. Quedémonos cuidando las urnas para asegurarnos que se respete nuestro voto y luego entonces nos vamos a asegurar nosotros, el Partido Salvador de Honduras, de hacer los cambios que Honduras necesita. Necesitamos mejorar la economía, el pueblo hondureño está con hambre, por eso tenemos una migración masiva, porque no hay suficientes puestos de trabajo. ¿Y por qué no hay suficientes puestos de trabajo? Pues porque no hay principalmente seguridad jurídica para la inversión. Por eso es que la inversión extranjera directa pasó de 1.400 millones de dólares en el 2014 a apenas 498 millones de dólares en el 2019. Antes de la pandemia y antes de los huracanes. Entonces, cuando nosotros estemos en el poder, vamos a fortalecer el Estado de Derecho para asegurarnos de tener la seguridad jurídica que necesitan los inversionistas, para que vengan a meter la plata a Honduras y generar las fuentes de trabajo. Y el otro elemento también obviamente tiene que ver con el manejo del presupuesto general de la República. El presupuesto tiene que ser manejado de forma honrada, eficiente y transparente. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto demasiado grande en una economía demasiado pequeña. Los últimos años lo que ha pasado es que el gobierno se ha encargado de drenar todos los recursos de la economía para llevárselos al presupuesto general del gobierno de la República y una buena parte de esos recursos se pierden en corrupción. Al eliminar la corrupción vamos a ahorrar enormes cantidades de dinero del presupuesto general de la República. ¿Y con eso qué vamos a hacer? Obviamente, primero, mejorar la inversión social, la salud, la educación, la seguridad del pueblo hondureño. Y segundo, mejorar la economía. ¿A través de qué? La baja de impuestos. ¿A quiénes? A todo el mundo, a las personas y a las empresas. Si le bajamos los impuestos a las personas, vamos a estimular el consumo y eso estimula la economía. Y si le bajamos los impuestos a las empresas, vamos a poder tener un estímulo para la inversión, que a su vez es la única manera de generar empleo y reducir la pobreza en el país. Y te pongo un ejemplo con el tema de los impuestos. En Guatemala se termina pagando un 30% de renta. ¿Por qué? Porque pagás 25% de renta más un 5% de dividendos. Entonces el inversionista, para llevarse la plata a la bolsa, paga un 30%. En Honduras pagás 25% de renta, más 5% solidario, más 10% de dividendos, terminás rentando un 40%. Entonces, ¿qué pasa? Si viene un inversionista sueco a buscar la región centroamericana, o específicamente Honduras y Guatemala, para exportar a Estados Unidos, ¿a dónde se va a ir? ¿A Guatemala pagando un 30% o va a venir a Honduras pagando un 40%? Obviamente se va a ir a Guatemala. Y si encima de eso le sumás que en otros aspectos tampoco somos competitivos, la energía es más barata en Guatemala, los costos logísticos son más baratos en Guatemala, entonces todos esos elementos son los que vamos a corregir a partir de enero del otro año para atraer inversión, estimular la nacional, atraer la extranjera, generar empleo y reducir la pobreza. Todo eso es una cadena de sucesos que parten con lo que es el fortalecimiento del Estado de Derecho, el combate y la prevención a la corrupción, el manejo honrado, eficiente y transparente del presupuesto general de la República, y obviamente ahí van metidos también los temas de competitividad y simplificación administrativa para poder generar ese ambiente adecuado para la inversión. Doctora Julieta Castellano, lo que dice don Pedro es cierto. Se va a escoger fiscal, presidente de la Corte, magistrados, miembros del Tribunal Superior de Cuentas. Lo importante que es la próxima elección para determinar todo esto y que el país sea decente también. ¿De eso qué piensa? Sí, bueno, cuando estaba interviniendo
estaba, digamos, recordando las entrevistas que había hecho a personas, digamos, de Libre, y me trajo el pensamiento cuando intervenía el abogado Pineda, en el sentido de que Libre, si no gana esta elección, sería la tercera elección que estaría perdiendo. Y si el Partido Liberal, acostumbrado a ganar 2 periodos consecutivos, no gana esta elección, sería la cuarta elección que estaría perdiendo. Y recordaba cuando intervenía el abogado Pineda y me sonreí un poco porque estaba recordando a los jóvenes que entrevisté de Libre en el norte de Honduras y decían, no le vamos a disputar a Mel el partido en esta elección, se lo vamos a disputar a los hijos en las siguientes elecciones. Pensando ya en un partido con una probable tradición o tendencia a constituirse en un partido de familia. Eso era un poco los recuerdos que me venían y la sonrisa que me provocó esas escuchas que tuve cuando hacía las entrevistas para el último libro que publicamos en IUPAS. Sobre esta elección y los cargos que se eligen es sumamente trascendente. Por eso es que la disputa del 28 de noviembre en las mesas electorales para el cargo de diputado va a ser feroz, porque en esa elección de los diputados es donde se van a definir los próximos órganos del Estado de Honduras, los otros poderes del Estado, el Poder Judicial específicamente. Entonces, en ese sentido, va a ser una elección muy importante y creo que sí, he escuchado a varios analistas que el Partido Nacional ha perdido el monopolio o la hegemonía dentro del Consejo Nacional Electoral, pero tampoco está muy segura la elección en los otros partidos políticos. Yo creo que el Partido Salvador de Honduras, por supuesto que le apuesta a la juventud y tiene un segmento amplio en la juventud, básicamente en los centros urbanos. Pero si nosotros vemos los centros urbanos, los departamentos donde tiene mayor concentración urbana, es donde menos la gente va a votar. Para el caso en Cortés, en la última elección, la participación fue del 47% del electorado. En Atlántida fue 48%, en Lloro 51%. Entonces, hay la primera tarea para que en enero del próximo año o en noviembre de este año se defina un órgano parlamentario con otros diputados, tiene que haber un convencimiento a que en estos departamentos donde puede estar concentrada la población más independiente, más crítica, sea convencida para ir a votar. Esa es una de las principales tareas. Sin que el electorado se acerque a las urnas, por muy buenos planos de gobierno que tenga un partido, requiere del voto. Sin embargo, los departamentos de tradición más rural son los que más participan en las elecciones. 78% en Lempira, 71% en Ocotepec, La Paz 70%, etc. Entonces, en este sentido, por eso es que en estos recorridos que están haciendo los partidos en este momento, estamos viendo dónde están poniendo el foco de su atención. Los partidos saben, o al menos los partidos que ya están saliendo a sus giras, dónde tienen su electorado. Y de ahí lo importante que está haciendo, que ven los del Partido, digamos, Nacional con toda su política asistencialista, porque ellos no quieren dejar ir ese voto que les ha favorecido en los últimos procesos electorales. Ningún partido político, ninguno de los tres,
por lo menos que han participado, tiene voto suficiente para ganar elecciones. Ellos tienen que ir a los departamentos y tienen que tener una política de saber cómo atraer, cómo tener el voto independiente, ese voto que todavía está indeciso. Y por lo tanto, ahí es cuando nosotros escuchamos a los políticos del Partido Nacional. Ellos, por lo menos en privado, lo dicen, no sé si lo han dicho públicamente porque no lo he escuchado, pero sí se los he escuchado en privado, cuando lo hemos entrevistado para algún proyecto de investigación, digamos que ellos no pierden mucho tiempo en algunos departamentos con el voto urbano porque no pueden, no tienen forma como acercarse a las capas medias. No tienen forma, no tienen que ofrecerle a las capas medias, porque a las capas medias no llegan con una bolsa solidaria, no llegan con un bono, porque es gente que no necesita de ese asistencialismo. Ellos se acercan al voto que necesita de esas ayudas y tienen formas, tienen mecanismos como retener a ese electorado. Y si vemos que el 53% de la población en Honduras, según los datos del año 2020, está en pobreza y el 18% en pobreza extrema, ahí está el voto, ahí está el núcleo duro de los partidos que tienen recursos para distribuir. Y por lo tanto, a eso le siguen apostando, a ese 53% de pobreza y a ese 18% de pobreza extrema. Nosotros escuchamos frases como que nos decían, nosotros no perdemos tiempo en los barrios altos de Tegucigalpa, nosotros nos vamos a los barrios pobres con cisternas de agua, porque claro, un tambo de agua, un cilindro de agua les cuesta a una persona 80, 150 lempiras, 300, dependiendo del tamaño. Les llevamos una cisterna y con eso sabemos que tenemos a la gente. Entonces, cuando vemos que el Partido Salvador de Honduras plantea las capas medias, bueno, las capas medias en Honduras están estimadas en 14% de la población. O sea, ese es un segmento, ese es el segmento de la población que en realidad es la que puede tener mucho mayor independencia, pero el gran núcleo, y por eso es que es importante una política de reducción de la pobreza, porque solamente con una política de reducción de la pobreza podemos tener realmente a una ciudadanía que sea con libertad de criterio. Pero mientras tengamos el 18% de pobreza extrema y el 53% de pobreza, vamos a escuchar a los políticos ofrecer bonos. Para el caso, ayer, en el recorrido que hizo el Partido Nacional en algunas aldeas, que andaba ofreciendo el bono al discapacitado, el bono a la madre soltera, el bono al adulto mayor, y el bono para los que estudian. Entonces, cada vez que mencionaba un bono, el candidato alcalde le aplaudía, vamos a continuar con estos bonos. Entonces, ¿por qué? Porque a eso es a lo que ellos apuntan. Yo creo que el país tiene que avanzar a unas políticas de inclusión y de equidad. Si no hacen eso, el país no se va a liberar de estas políticas clientelares, y eso es con lo que el Partido Nacional, básicamente, o el Partido Liberal cuando ha gobernado, que también lo ha hecho, aunque en menor medida, pero igual hay que recordar que con el gobierno Zelaya también se impuso, creo que fue la bolsa solidaria, creo que se llamaba. Entonces, los partidos, recurren a estos mecanismos
para que los aplaudan cuando vaya el presidente, para que aplaudan cuando vayan los diputados, porque ellos están pensando en el momento, están pensando en la campaña. Escuchaba al señor Barquero hablar de la política que están planteando de reducir impuestos. Bueno, yo he estado escuchando también al señor Biden que más bien están aumentando impuestos para poder financiar la crisis en Estados Unidos. Entonces, digamos, en realidad no sabría decir cuál va a ser la estrategia, porque si se reducen impuestos, y es una de las cosas que estamos viendo con las sedes, ¿de dónde va a salir para las políticas sociales? Si los impuestos van a ir a menos, es cierto que la corrupción le desvía fondos y ese es un problema que hay que atacar de frente, la corrupción. Y aquí vamos a encontrar personas comprometidas de todos los que han gobernado en este país. Entonces, en este sentido, si se disminuyen impuestos, ¿de dónde va a salir para la educación, para la salud? Estaba viendo ayer las cifras del Banco Mundial a raíz de su invitación, don Raúl Valladares, estuve viendo cifras. Dice, el 58% en Honduras es sector informal, el 58% de los que trabajan. Inclusive, el 11% en la industria es sector informal, es sector que no paga impuestos. Entonces, en este sentido, estas personas que no pagan impuestos cuando se enferman van al hospital público porque no tienen seguridad social. Este 58% no tiene seguridad social, no tiene jubilación, no va a tener pensión. Entonces, en este sentido, si no se paga impuestos, ¿de dónde los gobiernos van a poder tener recursos para la escuela pública de calidad, para el hospital de calidad? Entonces, nosotros quisiéramos oír, si reducen impuestos, ¿cómo van a financiar el gasto social? Porque de lo contrario, entonces, es bonito escuchar, vamos a reducir los impuestos, vamos a reducir, digamos que paguen menos, bueno, van a pagar menos, va a haber más recursos para gastar los que tengan dinero. Pero, ¿de dónde va a salir el gasto social? Por eso es que yo creo que como el debate electoral se extiende tanto en este país, no queda tiempo para debatir las políticas económicas y las políticas sociales. Yo creo que es un deber nuestro que al lado que se planteen los debates electorales, también demandemos. Queremos escuchar las políticas económicas, queremos escuchar las políticas sociales. Yo escuchaba al presidente del COEP, y con esto cierro, digamos, a principio, cuando salió lo de las sedes, nosotros, bueno, las sedes son malas, no son malas si nos incluyen a todos. Entonces, no es malo si el país se termina de desbaratar. Entonces, en ese sentido, nosotros quisiéramos escuchar planteamientos que sean consistentes con el país que tenemos. Con este nivel de pobreza, con este nivel de exclusión, se requieren políticas redistributivas, políticas de inclusión social. ¿Cuáles son esas políticas? Es lo que creo que es lo que tenemos que ver, y creo que hay que ver esa lista de diputados y elegir a los mejores diputados de los 4 grupos parlamentarios o de todos los partidos que participen. Tal vez así podemos ayudar a cambiar el rumbo del país. Sí, don Raúl Pineda, abogado. Hay elementos nuevos en estos procesos. Un elemento novedoso es que hoy los presidentes, en muchísimos casos, salen de la presidencia a la cárcel. Pérez Molina, Sánchez Serén, Mauricio Funes, Keiko Fujimori, la expresidenta de Bolivia, y pudiera darle otros nombres. Esto hace que ellos se aferren y hagan lo que tienen que hacer para asegurar la continuidad de su influencia por sí mismos o a través de terceras personas. Este es un elemento que distorsiona, que deprava los procesos electorales. Yo hablo mucho con gente de Vida Mejor, ¿va? Y ahí estamos claros en que la estrategia del Partido Nacional son
unos 200.000 empleados públicos con sus familias que suponen van a votar por el nacionalismo por su estabilidad laboral. Allá los otros partidos que establezcan que no va a haber una carnicería burocrática al momento de ganar las elecciones. Y luego la base partidaria nacionalista está en el programa Vida Mejor, que son 5.000 millones. ¿Va? Pero también me dicen que es tanta la pobreza, yo he visto datos de 70% de pobreza, es decir, recientemente ha aumentado, que no es justa para todos, y que en la medida que le da a unos, los más quedan resentidos, quedan molestos. La experiencia nos dice que cuando a la gente le gusta un candidato, no hay manera de pararlo. Pero la oposición no pudo construir una alianza. Mel Zelaya se los dijo, solo no vamos a ganar. Y no pudieron construir una alianza en función de intereses personales, de actitudes mesiánicas, de que tenemos una dirigencia política muy mezquina, a la cual la inteligencia muchas veces le da la espalda, y que no quisieron entender que el país va al despeñadero. Es decir, ya está establecido que la gente quiere seguridad jurídica, Estado, más que Estado de Derecho, quiere Estado de Justicia, que hay condiciones que deben darse para que haya inversión, y que los políticos están llegando como llegaban los bárbaros a las ciudades que invadían, a practicar saqueos y atropellos, y que ciertamente el electorado se ha envilecido. El electorado lo envileció el proceso político. No podemos tener elecciones que empezaron en septiembre del año pasado, elecciones tan caras. Un país pobre tiene que tener elecciones en la medida de su capacidad económica, porque son elecciones que no producen cambio. Si las elecciones son un medio, no son un fin, y nosotros le damos una mega connotación al decir que las elecciones van a generar un cambio. No, es decir, lo importante es que lleguen gobernantes a hacer cambios profundos, que integren la gente, porque aquí el actual presidente ganó por 56.000 votos, otros dicen que solo 44.000, y el que perdió, perdió todo. Sí, la oposición también debe gobernar para que tenga tranquilidad. Y este va a ser un proceso bien complejo, bien complejo. Es decir, va a ser un proceso que puede llevar al país a acontecimientos iguales o peores que los que se dieron en el 2017. Yo creo que ninguna presidencia vale la vida de un hondureño. De ahí que necesitamos que la gente participe y madurar. Los diputados no deciden nada. Los diputados lo primero que preguntan es ¿qué dice el hombre? ¿Por quién hay que votar? ¿Cuál es la línea de partido? Y ahora dicen, ¿y qué es lo que va a haber? Va? Me decía a mí un diputado, un dirigente nacionalista, mire, la elección de la Corte costó más de 40 millones. ¿Repartidos entre quiénes? De la oposición. Es decir, aquí ya decir buenos y malos, ya esa visión sectaria, que los azules son malos y los rojos son buenos y los rojos y negros son niños de doctrina, no es así. El que es corrupto puede estar en cualquier ubicación política y va a ser un corrupto. Pero el modelo republicano hay que fortalecerlo. Si la mayoría también se equivoca, pero el modelo republicano funciona. Y es que necesitamos, para provecho de todos, que las elecciones sean razonablemente transparentes. Es decir, el Partido Nacional tiene problemas. Hubo 212.000 personas que fueron a la última elección a la urna nacionalista y votaron nulo o votaron en blanco. Esos 200.000 pueden ser la diferencia. Todo va a depender de cómo se manejen las campañas. Claro, hasta ahorita no vemos ambiente electoral. Usted no oye ni siquiera una canción bonita. Yo siempre hago referencia al caso del gobernador Timothy Leary
en California. En 1929 él era amigo de John Lennon, y John Lennon le hizo la canción de su campaña que se llama Come Together. Es más, a veces la escucho, es una canción política, y eso le cambió el panorama político. Hoy no vemos ambiente electoral, sino que es una política de confrontación. Yo siento que deben sentarse en una mesa los líderes políticos y ponerse claros en el sentido de decir: vamos a hacer elecciones transparentes, o más o menos transparentes, y vamos a aceptar el que ganó, ganó. Y el que ganó tiene que abrir espacios de participación a la oposición y coincidir en puntos que realmente transformen el país, porque por la ruta que vamos se están produciendo fenómenos terribles. Como eso de la sede, es una medida desesperada para favorecer la impunidad, para desintegrar el país, para crear condiciones de desigualdad entre los mismos empresarios, para que este país sufra una segunda colonización, y para un montón de cosas que realmente van contra sentimientos muy, muy preciados de lo poco que nos queda de la nacionalidad hondureña. Entonces empecemos a trabajar y empecemos a pensar en el país, mientras los políticos estén pensando como carniceros, que agarran una res y se la van a repartir para ir a hacer lo que todos sabemos que hacen, y la oposición esté pensando en llegar al gobierno para ir a hacer lo que están haciendo los que están actualmente en el gobierno. Ahí ya no hay futuro, y entonces se puede dar esa especie de profecía de Harari, que dice que en 50 años no va a existir este país, y eso no lo debemos permitir. Por eso yo siento que debemos dar un mensaje más o menos esperanzador, pero realista. Hay que participar, tiene que participarse. No podemos seguir con un 43% de abstencionismo. Hay que participar, y si las cosas salen mal, la responsabilidad va a ser de todos. Don Pedro. Sí, mira, hay varios temas importantes, y yo le quiero agradecer a doña Julieta porque me da la oportunidad de explicar un poquito más el tema de los impuestos. Mira, hay una cuestión. En tiempos de Trump, independientemente que de la política exterior no fue bien manejada, pero la política económica interna fue bien manejada en Estados Unidos. Él logró, a través de la baja de impuestos, un enorme desarrollo económico que redujo el desempleo al nivel más bajo de los últimos 70 años en Estados Unidos. Los últimos 70 años en Estados Unidos nunca ha habido un nivel de desempleo más bajo que cuando Donald Trump fue presidente, a través de la baja de los impuestos. Al final de cuentas, ¿qué es lo que tenemos en Honduras? En Honduras tenemos un presupuesto general de la República de alrededor de 280.000 millones de lempiras, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 550, 560.000 millones de lempiras. Entonces tenés un gobierno enorme en una economía chiquita. Eso no tiene sentido. Ese es un modelo que está destinado a fracasar, así como ya lo está fracasado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tener un gobierno más pequeño, más eficiente, regulador, pero que no asfixie la economía. Adicionalmente a eso, tenemos, según el estudio que hizo el FOSDE y el CNA, en el 2018 se perdieron 65.000 millones de lempiras por concepto de corrupción en el país. Y según Ricardo Zúñiga, que estuvimos con él hace un par de semanas en una reunión en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el año pasado se perdieron 75.000 millones de lempiras en Honduras por concepto de corrupción. Entonces, ¿de dónde se va a financiar todo? Del ahorro que va a haber con el combate y la prevención a la corrupción. Y son las dos vías. La corrupción primero se previene a través de la implementación de diferentes controles, y luego se combate a través de auditorías para encontrar las pocas cosas que se pudieron haber filtrado por esos controles, y castigando a los responsables para asegurarse de sentar precedentes positivos para que sirvan de disuasivo a que otras personas no quieran cometerlos. Entonces, con esa enorme cantidad, 75.000 millones de lempiras el año pasado, ¿qué se puede hacer? Maravillas. ¿Podemos mejorar la salud? Sí. ¿Podemos mejorar la educación? También. ¿Podemos mejorar la seguridad? Por supuesto. Y todavía va a sobrar dinero para bajar los impuestos. ¿Cuál es la importancia de bajar los impuestos? Que la inversión no está viniendo al país. Todo lo contrario, la inversión se está yendo del país. Y una de las razones por las que la inversión no viene y la poca que hay se va, es precisamente porque la estructura fiscal es una estructura fiscal que no le sirve ni a los inversionistas nacionales ni a los inversionistas extranjeros, porque es una estructura fiscal que asfixia al privado para engordar al público, y lo peor de todo es que ese dinero se pierde. Entonces podemos tener lo mejor de los dos mundos. Podemos tener un poco más bajos los impuestos para poder traer inversión, pero ese combate a la corrupción nos va a liberar una enorme cantidad de recursos para poder mejorar la salud, mejorar la educación y mejorar la seguridad. ¿Y qué es lo que pasa? Eso a su vez le va a traer más ahorros al pueblo hondureño. ¿Por qué?
Porque hay muchas cosas que los hondureños y las empresas las pagamos 2, 3 y hasta 4 veces. Ejemplo, la educación. ¿Qué es lo que pasa con el pueblo hondureño? Pagamos la educación 2 veces. Primero pagamos la educación a través de nuestros impuestos. Pero como esa educación en muchos lugares no funciona porque no le dan a los maestros lo que le tienen que dar, no le dan una escuela, no le dan un techo, no le dan sillas, no le dan libros, no le dan nada, entonces la gente se ve obligada a hacer un sacrificio y pagar educación privada. Entonces la pagamos 2 veces. La salud la pagamos 3 veces. Pagamos la primera vez la salud con nuestros impuestos, la salud pública. Pagamos la salud una segunda vez, pagando el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y luego, los pocos que podemos, terminamos pagando la salud una tercera vez, a través de la visita directa y el pago a un médico o a través de una póliza privada. Entonces, la salud se paga 3 veces. Esto encarece el costo de vida de las personas y el costo de vida de las empresas. ¿Qué es lo que pasa también con la seguridad? La seguridad también se paga 3 veces. Pagamos la seguridad en nuestros impuestos. Parte de nuestros impuestos va para el Ministerio de Defensa y para el Ministerio de Seguridad. Pagamos la seguridad una segunda vez con la tasa de seguridad, que es un misterio, porque hay una ley de secretos que no permite que nadie en algunos temas vea la información hasta dentro de 30 años, cuando ya nadie le va a importar, y pueden cometer cualquier cantidad de actos de corrupción y nadie se da cuenta. Y luego la terminamos pagando una tercera vez, pagando nuestra propia seguridad. Y no me refiero solo a la seguridad de los empresarios, me refiero hasta a la seguridad del hondureño más humilde, que le tiene que pagar 200, 300 o 500 lempiras al guachimán de la esquina para que le cuide su casa, porque los primeros 2 gastos de seguridad no le resuelven. Entonces, al eliminar la corrupción y direccionar los fondos con honradez y con eficiencia, se va a mejorar la salud. Ya no vamos a tener que pagarlo 2 veces, sino que poco a poco se va a ir reduciendo a que la gente lo pague una vez. No se va a tener que pagar la salud 3 veces, poco a poco se va a reducir a que solo se pague la salud pública y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, y también poco a poco se va a ir eliminando la inseguridad del país para que el gasto de seguridad solo se pague una vez con los impuestos, y eliminar esa tasa de seguridad y eliminar el gasto de seguridad que tenemos que hacer todos una tercera vez. Entonces esa es la fórmula, manejando el presupuesto con gente honrada, con gente capaz, vamos a poder tener lo mejor de los 2 mundos, mejorar los temas sociales y mejorar el ambiente para que podamos traer más inversión al país y generar las fuentes de empleo para reducir la pobreza. Si no hacemos las 2 cosas, vamos a estar cojeando. Tenemos que mejorar la parte social porque el pueblo hondureño se lo merece, el pueblo hondureño lo necesita, y hay una enorme deuda social que durante años no se ha cumplido al pueblo hondureño. Pero también tenemos que generar trabajo para poder reducir los niveles de pobreza. Y la única manera de generar trabajo es atrayendo inversión. Y se necesita la inversión extranjera. ¿Por qué necesitamos la inversión extranjera? Porque no hay manera de generar todas las fuentes de trabajo que necesita Honduras con solo los inversionistas nacionales. Todos los hondureños podemos agarrar todo nuestro dinero, invertirlo y todavía ir al banco, endeudarnos, invertir eso como un monto adicional, y aún así no va a haber trabajo para todos los hondureños. Necesitamos entonces que vengan empresas extranjeras o inversionistas extranjeros a invertir al país para poder complementar las fuentes de empleo que nuestro país necesita, porque no hay forma con los capitales hondureños de darle trabajo a esa enorme cantidad de personas que hoy por hoy no lo tiene, o de darle un trabajo digno a esa enorme cantidad de personas que hoy por hoy están subempleadas. Que es subempleado, que a pesar de que una persona trabaja, no se le paga el salario mínimo, que eso es algo completamente ilegal y eso no debería estar sucediendo, pero es una realidad que tenemos que resolver a partir de enero del próximo año. Bien, voy a hacer una pausa y continúo con mis 3 distinguidos invitados de esta mañana. Ya volvemos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, cree que la tercera dosis de la vacuna se administrará a la población de riesgo razonablemente pronto, en medio del debate de si las autoridades deberían o no aprobar una nueva inyección de refuerzo debido al aumento revolucionario de nuevos casos. Necesitamos verles desde una perspectiva diferente. Por supuesto que llamaremos a esas personas antes que a la población
población general que ya ha sido vacunada y deberíamos comenzar a hacerlo razonablemente pronto, dijo el principal epidemiólogo de la Casa Blanca en una entrevista para CNN. Fauci aseguró que todas aquellas personas con un sistema inmunológico débil, incluida aquellas que han logrado recientemente en trasplantes de órganos o reciben quimioterapia, nunca han obtenido una respuesta adecuada por parte de la vacuna contra el coronavirus, por lo que deberían de recibir una tercera dosis. Sobre la posibilidad de que esta dosis de refuerzo se administre a otros grupos de personas en situación vulnerable, Fauci ha dejado en manos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades esa decisión y ha informado que tan pronto como dispongan de más datos se irá actualizando la lista. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, voy a ir con la doctora Julieta Castellanos. La aprobación de 1.000 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral, 9.5 millones al registro de las personas que siguen deuda con los hondureños, no han entregado las identidades. Allá en el camino para que sí tengamos elecciones limpias, la depuración del censo electoral, los traslados electorales, no menos de 100.000 están resueltos, no están resueltos antes de las elecciones, y los controles de la transmisión de resultados. Doctora, ¿va a haber una elección limpia en Honduras? ¿No va a manipularse? Bueno, he escuchado de los políticos y de algunos analistas esa opinión, que dada la circunstancia de un órgano electoral que está administrado por 3 partidos mayoritarios o por los 3 partidos mayoritarios que hasta ahora han participado en elecciones, ya el Partido Nacional no tiene la hegemonía del órgano electoral, y esto es en cierta forma una garantía. Sin embargo, creo que las dudas van a venir de los partidos que no están representados, como fue en el proceso electoral anterior. Todos aspiramos a que las elecciones sean creíbles. Sin embargo, cuando el Registro Nacional de las Personas, y esto me da la oportunidad de seguir en diálogo con el señor Barquero, cuando el Registro Nacional de las Personas necesita de un préstamo para seguir distribuyendo la tarjeta de identidad, cuando yo escuchaba eso en los debates y que vi al presidente del registro decir que hasta ese día trabajaban porque se acababa el dinero, en realidad estamos frente a un Estado fallido, no solamente en los términos políticos, en los términos económicos, la falta de sostenibilidad del Estado de Honduras, porque es otro de los grandes problemas que los hondureños tenemos que enfrentar y que los que aspiran a gobernar también estarían pensando cómo se va a sostener el Estado de Honduras, si va a venir el sostenimiento permanente por el endeudamiento o en realidad va a ser posible una política económica que en algún momento el país vaya desescalando tendencia del endeudamiento que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que la aprobación de los 1.000 millones es importante que lo hayan hecho. Fue tardío, porque eso va a dar la excusa para decir que no se tuvo el tiempo para licitar, que no se tuvo el tiempo para escoger lo mejor, y probablemente si hay alguna falla se lo van a tener, ¿cómo decir? Que el presupuesto se aprobó tarde. Lo correcto hubiera sido poner a disposición de los órganos electorales los recursos que, de acuerdo al mandato de la ley electoral, se necesitaban para poder realizar las elecciones
de acuerdo a lo que la ley disponía, porque hubo elementos nuevos, como fue la lectura, digamos, digital de la huella. Eso es nuevo, entonces se requería tiempo para adquirir equipos, para capacitar, etcétera. Pero bueno, que lo hayan hecho es importante. Que sean las elecciones transparentes, eso va a depender de las personas, ya no de la tecnología, porque la tecnología lo que hace es acelerar los procesos, hacerlos más veloces, pero en realidad son las personas que estarán en las mesas electorales. Por supuesto que la lectura digital de la huella para mí es el elemento más importante. Ojalá que ese día no falle la electricidad, ojalá que ese día no hayan cortes de energía eléctrica, que el internet funcione. Y si vamos nosotros a los temas, a lo que nos preocupa a los hondureños, que no nos estamos jugando un cargo electoral, a lo que nos preocupa a los hondureños, que estamos participando en el proceso, y que vamos a participar eligiendo, pero que necesitamos saber cómo este país se va a hacer sostenible. Y aquí volvemos de nuevo a los temas de un plan. Yo creo que no es suficiente que un partido político gane. Aquí se requiere de acuerdos nacionales, y uno de los acuerdos nacionales es cómo el país se va a hacer sostenible, cómo se va a combatir la corrupción. Se va a combatir la corrupción con los mismos jueces, se va a combatir la inseguridad si tenemos en los órganos del Estado de Honduras infiltrados por personas en el crimen. Entonces, esos son los acuerdos que necesitamos, y eso es lo que queremos escuchar de los políticos. Para el caso, el señor Barquero planteaba los altos índices de empleo, digamos, en Estados Unidos. Los demócratas dicen que eso viene por la política, digamos, de Obama, que empezó a impulsar desde su primer periodo. Y yo creo que hubo algo importante que estaba recordando mientras intervenía el señor Barquero. Cuando en Estados Unidos quiebran los bancos, sale el gobierno a rescatar los bancos, pero luego los banqueros tuvieron que devolver lo que ellos habían, o todo o parte de lo que había significado para Estados Unidos poder salir a su defensa. Yo recuerdo el discurso del señor Obama, que dijo: tienen que devolverlo porque ya les está yendo bien. Entonces, en este sentido, nosotros aquí tuvimos una quiebra financiera, y los que perdieron fueron otros. Conocemos de casos de que los banqueros quedaron, algunos de ellos muy ricos, después de la quiebra financiera, pero quebraron otros, y el Estado también asumió. Luego vinieron otras medidas que se tomaron. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos en Honduras un régimen de privilegios donde se incluyen muchos privilegios. No solamente me refiero a privilegios de los sectores que tendrían que cotizar más, sino que inclusive de los trabajadores. Para el caso, voy a poner un ejemplo. Cuando hablaba el señor Barquero que pagamos 3 veces la salud, es cierto, eso es cierto, pagamos impuestos al gobierno, pagamos al seguro social, y los que podemos pagamos un seguro privado. Pero en este sentido, al seguro social estamos pagando, por lo menos el trabajador, creo que como 220 lempiras, y con 220 lempiras creemos que vamos a tener las medicinas de última generación, y vamos a tener los quirófanos de última generación. Sin embargo, cuando cotizamos al sindicato, le estamos pagando el 1% del sueldo. Hay sindicatos que reciben 30 millones al año y no dan cuenta de ese dinero, y nadie se acuerda de eso, ni nadie toca eso, ni nadie lo va a tocar. A ese régimen de privilegios me refiero. O sea, pagamos al Seguro Social 220 lempiras, pero al sindicato le podemos pagar 500 o 600 o más, porque es el 1% del sueldo. Entonces, ese régimen de privilegios es igual en otros sectores. Estaba viendo datos también para Centroamérica. En Guatemala, dice, hay 253 millonarios.
En Honduras, según el dato, digamos, de Economist, para el año 2019 también, estábamos hablando de 205 en Honduras, millonarios. En Costa Rica, 85. Pero, digamos, en Honduras, estos 205 millonarios, según esa fuente también, controla el 68% de la riqueza del país. Entonces, sí ha sido un país donde el modelo de desarrollo económico ha sido muy generoso con unos sectores y sumamente excluyentes con otros sectores. Yo recuerdo, y creo que eso no se ha modificado, que las empresas de telefonía celular solo pagan impuestos por 28,000 líneas. Eso se les concedió en 1998. O sea, siguen pagando por 28,000 líneas y hoy deben de tener millones de personas usuarias de las compañías de servicios de telefonía. Las franquicias también tienen exoneraciones. Yo creo que se requiere de una revisión y un pacto fiscal que ya tiempo venimos escuchando, pero que nadie toca. Y esos temas quisiera que los tocaran los políticos, porque todos queremos que se reduzca la pobreza. ¿Quién va a decir que no? Por supuesto que sí. Lo que queremos es que digan cómo se va a reducir la pobreza. Todos queremos que la educación mejore y que la salud mejore, sí. Por supuesto, combatir la corrupción, eso debería de ser una prioridad nacional, pero se va a combatir la corrupción cuando los diputados que están en el Congreso Nacional están reformaron las leyes para no ser acusados, y cuando le han dado al Tribunal Superior de Cuentas más atribuciones, más tiempos para que revisen, 5 años para que revisen sus informes, y hasta entonces que pasen al Ministerio Público. Entonces, vamos a mejorar la administración de justicia cuando probablemente se reelija más del 80% de los diputados que hoy están en el Congreso Nacional. Por eso es que la elección de los diputados en el Congreso Nacional es importante. Por supuesto que lo que dijo el abogado Raúl Pineda es cierto. Hemos tenido a veces el desencanto de haber votado por algunos diputados que creíamos que eran independientes y han integrado las comisiones y las han presidido para sacar a la masa del país. Entonces, esos son los fiascos que nos llevamos, porque no nos dicen qué van a hacer cuando gobiernen. Por eso necesitamos diputados que asuman compromisos con el país, porque los elegimos porque tal vez en su trayectoria que han tenido han sido limpios, no les conocemos actos de corrupción, probablemente porque no habían tenido la oportunidad. Pero en este sentido, cuando ya los hemos elegido, los vemos nombrando comisiones, y a mí me ha pasado, y he dicho los nombres de personas por las que voté en su momento, y yo esperaba otro desempeño, y bueno, los vi presidiendo la comisión para sacarla más y para hacer los informes. Entonces, digamos, no voy a votar más por ellos, obviamente, pero bueno, ya pasaron 4 años y ese error o esa mala decisión por falta de información. Por eso es que creo que el debate electoral, si van a haber elecciones transparentes, es importante que nosotros ya pasemos a la otra fase. Ya tiene los 1,000 millones el Consejo Nacional, digamos, Electoral, ya tiene los 9 millones de dólares el registro de las personas, pues que hagan su trabajo, que cumplan con su misión, con su tarea, que se comprometan con el país, y ahora demos el siguiente paso pidiendo a los partidos políticos que nos digan qué van a hacer en el combate a la corrupción, cómo y con quién lo van a hacer. ¿Qué van a hacer con esta enorme déficit fiscal que tiene el país? ¿Qué van a hacer con las políticas económicas? ¿Qué van a hacer con las sedes? Por supuesto, oímos decir, las vamos a cancelar. Sí, pero ya hay sedes que tienen inversiones.
cómo van a procesar esa parte de estos inversionistas que ya están en el país, cómo van a resolver el tema de las alcaldías, el tema de la inseguridad. Estamos viendo que hay un repunte en este problema. Hay decomisos de drogas que siguen pasando toneladas. Bueno, ¿qué van a hacer? Ya lo que hizo este gobierno ya es historia en ese tema, porque estamos viendo el repunte, estamos viendo que vuelve. Entonces, esos son los grandes problemas del país. El tema de la vulnerabilidad ambiental. ¿Cómo se va a lidiar con este problema específicamente en el norte del país, de la gran concentración urbana, de la gran vulnerabilidad, del problema de la inundación de las maquilas, de la agricultura, etcétera? Así que ojalá que esos 1.000 millones que ya se aprobaron, desde mi perspectiva me hubiese gustado que lo hicieran antes, no dejar correr los tiempos y llegar hasta el último momento. Entendemos que estaban negociando, que se estaban repartiendo cosas probablemente, que no llegaban a acuerdos y que eso fue el retraso, pero creo que también que todo eso produce desencanto en los electores. Es decir, están en lo mismo, están haciendo lo que han hecho siempre, y eso no ayuda mucho a la credibilidad, pero hay que apostarle a que hayan unas elecciones que le den al país confianza y que pueda salir adelante. Don Raúl, abogado Pineda. Bueno, es importante establecer que la campaña, que dura casi 2 años, se concentra en 10 horas que dura la elección, conforme la nueva ley de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Miles de millones de lempiras se gastan en un proceso que no siempre es un proceso ejemplar y que dura 10 horas. Esto requiere organización, requiere análisis. Cada persona que va a una mesa del Partido Nacional recibe 750 lempiras, 500 lempiras del suplente. Ese es un gasto que anda entre 45 y 50 millones. Pero hay una organización. En el análisis empezará a ver cosas nuevas. Una opinión pública autónoma. Ya los hijos no votan por quien dice el padre. Ya la Iglesia Católica no pone presidentes como lo hacía antes. Ya la prensa escrita no tiene la influencia que tenía antes. Ya las grandes corporaciones o medios tradicionales de comunicación se han debilitado porque cada vez hay más canales que llegan a micropúblico, y aquí cualquiera tiene un programa en YouTube. Y hay nuevas estrategias, el Wi-Fi, los blogs, el WhatsApp, las ciberestrategias, el proselitismo telefónico. Pero todo este tipo de factores tienen que ser considerados en un escenario que reveló mucha pobreza en la clase política. En algún momento la clase política tuvo que escoger. ¿Quieren ser presidentes o quieren que se vaya la gente que gobierna actualmente o que desgobierna el país? Un país que actualmente 2 millones de hondureños no tienen energía eléctrica, 2/3 de la población no tienen agua potable permanente. En el 2010 debíamos 3.000 millones de dólares, hoy debemos 16.000 millones de dólares, y eso obliga a un relevo independientemente del partido que esté en el poder, aunque sea tu partido. Tuvieron que escoger y decir, vamos con un candidato en función de una mesa opositora o de una alianza. Y ahí tenían asegurado el cambio. Pero se impusieron lo que yo llamo el síndrome de ubris. Ese ubris significa desmesurado, eso de sentirse un especial, mesiánico, narcisista. Uno cree que solo uno puede hacer las cosas, y ese fenómeno se extendió y ninguno de ellos hizo ceder. Entonces dijeron, yo quiero ser presidente, asumiendo el riesgo de que haya continuidad del sistema. Y el sistema, insisto, nos lleva al despeñadero. Aquí hemos tenido presidentes que hablan majestáticamente, tienen
son expresión del síndrome de Ubris, de creer que solo rinden cuentas a Dios y a ellos mismos y hablan nosotros, hablan, sí, majestáticamente. Eso no ha sido bueno para el país, pero hay cambios interesantes. El voto en la próxima elección va a ser un voto emocional, no va a ser un voto reflexivo. La gente está muy molesta, a veces, más de las veces con razón, otras sin mucha razón. Yo creo que esa participación, esa omnipresencia del presidente de la República, colocando al candidato del Partido Nacional en una zona gris, le está haciendo mucho daño a su campaña. Siento que don Manuel Zelaya ya debe hacer un movimiento retrógrado y abrir espacio a nueva gente de Libre que tiene muy buena gente. Conozco gente en Libre que es patriota y competente. Creo que el Partido Liberal debe empezar a hacer una autocrítica y una reflexión, porque así como está no es opción de nada. Creo que el Partido Salvador de Honduras tiene una gran opción. Puede darse ese fenómeno. Y que lo que se dio con el partido Nuevas Ideas en El Salvador con Nayib Bukele se puede repetir acá, en función de ese voto emocional. Pero no creer que todo el antiorlandismo necesariamente es narralista. Es decir, eso no es así. Tienen que trabajar intensamente en una campaña donde tienen extraordinarios candidatos en sus planillas de diputados, como Suyapa Figueroa, que en las encuestas que yo miro es la persona con más aceptación de todos los partidos, igual que Jorge Cáliz en Libre, y así, pero yo no escucho a ningún diputado de la planilla de don Salvador Narrala haciendo campaña por Narrala. La campaña de Narrala la hace Narrala y Pedro Barquero, y ellos solos no van a poder sacar la tarea tan grande que tienen por delante. Y reconozco el patriotismo de don Salvador, la buena intención, el carisma, la telegenia, pero hacen falta otras cosas. En el Partido Nacional hay candidatos muy malos, algunos que pueden competir con el diablo y van a perder, pero tienen dinero y tienen organización. Yo le comentaba el otro día a Pedro Barquero, el Partido Nacional sabe cuántos militantes de Libre se fueron de la colonia Villanueva en una caravana. Tienen control, y no gana el que tiene más simpatía, ni el que tiene la mejor propuesta, gana el que lleva más votos a la urna, y eso es problema de logística y de transportación. Entonces, si usted me pregunta quién va a ganar, yo no tengo ni idea. Sé que Narrala va a sacar un montón de diputados, sé que el Partido Nacional va a bajar su número de diputados, y que eso obliga a lo que decía la rectora. ¿Por qué no se sientan a platicar en función de lo que nos va a beneficiar a todos? Y decir, por ejemplo, miren, vamos a crear una sociedad más democrática. Repito, veníamos del autoritarismo militar y hoy militarizamos la sociedad hondureña, caímos en un nuevo autoritarismo, colapsó el modelo republicano, aquí ya se sabe quién manda, la corrupción se hizo metástasis en Honduras. Hoy usted va, un amigo mío fue a sacar una licencia y le dijeron, venga a las 4:30 de la mañana. Y efectivamente llegó a las 4:30 de la mañana y se la dieron a las 2 de la tarde. Vaya al registro de la propiedad. Ya parecemos cubanos haciendo filas. Nada funciona en este país. La burocracia y el mecanismo de entorpecer la fluidez en los trámites hace que la economía se esté asfixiando. Y mientras tanto, usted va al mercado y un chile verde le cuesta 8 lempiras y una libra de carne, de mala carne, le cuesta 70 pesos. Entonces, este tipo de cosas hacen que la sociedad se va crispando, se va molestando, se va aumentando la presión social, y de repente aquí va a pasar lo que pasó en Chile, que era el modelo nuestro. Siempre mencionábamos Chile como un ejemplo. Bueno, ahí tienen lo que pasó en Chile.
lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Bolivia, semanas de violencia callejera y muchos muertos. Eso no lo queremos en Honduras, eso lo podemos evitar si hay un poquito de sensatez y unas pinceladas de patriotismo en los políticos. Si esto se logra, el país puede ir avanzando paulatinamente. Si no lo hacemos, lo que tenemos es el abismo, el régimen de autodefensa, la anomia, el autoritarismo y la dictadura. El país no puede seguir como va. Y en esto, si somos hondureños y hondureñas, tenemos que sentarnos a platicar para coincidir en algunas cosas. Probablemente no coincidamos en todo. Cuando todos pensamos igual es que alguien ha dejado de pensar. Pero hay que crear los equipos. Tema de la educación, dejárselo a los que conocen de educación. El tema de salud, los que conocen de salud. La seguridad, la inversión. En Honduras hay gente competente. No explotamos las universidades. Supuestamente la intelectualidad está en la universidad. ¿Qué aporta la universidad al desarrollo del país? O no le permiten que aporte, porque aquí el que tiene un poco de talento es visto con desconfianza. Aquí entre más bruto es uno, más futuro tiene, si se va a trabajar de burócrata. Entonces yo siento que todavía hay un panorama esperanzador y que la campaña debe orientarse a la participación de la gente. Vote, participe. No hay manera de hacer un fraude cuando la gente masivamente va a la urna. Y después, si las cosas no salen como está, pues no protestemos y aceptemos que nos envilecimos, que nos depravamos políticamente y esperemos que tal vez en un momento de epifanía nos aparezca Dios y nos diga cuál es la ruta que hacer. Pero por el momento la ruta tiene que ser participar y exigir, demandar, no ser obsequiosos con nuestros líderes, pedirles que propongan, pedirles que se muevan y de esa manera ver si podemos construir un mejor país. Sobre eso, lo que dice el doctor Pineda, vaya a votar. Después no esté alegando ahí que volvieron a ganar los cachos, porque los cachos son organizados, ojo, son un partido bien organizado. Y entiendo que el Partido Salvador de Honduras le apuesta a una votación masiva. ¿Es así? Sí, eso es lo que estamos queriendo nosotros motivar. Lo que dice el abogado Pineda es correcto. A quien más favorece una votación masiva del pueblo hondureño es a nosotros. Y por eso es que estamos haciendo un llamado para que el pueblo hondureño salga masivamente a votar y que pueda entonces eliminar cualquier posibilidad de fraude y de esa manera pues provocar los cambios que necesita el país. Uno de los principales cambios es el tema de la economía, o sea, la gente está con hambre, la gente está sin trabajo, la gente está, y los que tienen trabajo no llegan a ganar ni siquiera el salario mínimo, y ese es un tema que tenemos que resolver. En cuanto a la cuestión de lo que comentaba la doctora Castellanos, es importante ver el tema de la deuda. La deuda pasó, allá por finales del 2009, de más o menos unos 3.500 millones de dólares, a hoy por hoy, más de 17.000 millones de dólares. O sea, tenemos alrededor de 13.000, 14.000 millones de dólares de deuda nueva con la que se endeudó el país en los últimos 10, 12 años. Y esa es una enorme carga para el gobierno. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para poderle hacer frente a esa carga? Bueno, simple, tenemos que ampliar la base de contribuyentes. Por eso es que tenemos que convertir al país en un destino atractivo para la inversión, para que tengamos más gente pagando impuestos. Porque si los tres pelones que pagamos impuestos hoy seguimos pagando impuestos, eventualmente nos vamos a quedar sin pisto y no va a haber entonces con qué mantener el gobierno. Entonces tenemos que hacer una política tributaria competitiva, atractiva, para poder incentivar a los capitales a que inviertan en el país, y de esa manera, cobrando un poquito menos, le vamos a cobrar a un montón de gente más, y de esa manera vamos a tener, al final de cuentas, en el mediano plazo, mayores ingresos de impuestos, por volumen, no por tasa. Ese es un tema importante. Y lo otro es que se tiene que direccionar la economía con políticas públicas inteligentes. ¿A qué me refiero? Nuestra economía está creciendo, básicamente, ¿por qué? Por el sector energía, por el sector financiero, que son los principales motores de la economía. Pero el sector de telecomunicaciones también, el sector de telecomunicaciones está creciendo, ¿pero qué? Son básicamente dos empresas, no hay más empresas, con los mismos empleados, haciendo más negocio.
eso no te genera la derrama que necesitamos en el país. Lo mismo con el sistema financiero, las mismas empresas del sector financiero con más o menos los mismos empleados generando mayor riqueza. ¿Está mal eso? No, no está malo, está bien. Pero necesitamos entonces diseñar políticas públicas que nos ayuden a que el motor de nuestra economía sean otras industrias, como por ejemplo la agricultura, la construcción y el turismo. ¿Por qué? Porque esos sí son generadores masivos de empleo y cada dólar de inversión en esos sectores te genera más empleo que cada dólar de inversión en los sectores que hoy por hoy son los motores de la economía nacional. Entonces, si redireccionamos con políticas públicas inteligentes los detonantes del crecimiento económico hacia construcción, hacia turismo y hacia agricultura, si tenemos una política tributaria competitiva para poder traer más gente y de esa manera aumentar la base de contribuyentes y recaudar más impuestos por volumen y no por tasa, de esa manera vamos a desarrollar la economía y vamos a generar más empleos y como consecuencia reducir la pobreza. Ahora, volviendo al tema de lo de la votación masiva, es importante, los hondureños estamos insatisfechos, los hondureños estamos indignados, los hondureños queremos un cambio, pero tenemos que poner nuestra parte. Si no salimos a votar el 28 de noviembre, las cosas no van a cambiar, vamos a seguir exactamente igual. ¿Y a dónde vamos? Vamos directo al despeñadero y ya tenemos un pie adentro. Y del otro pie con un dedito nos estamos sosteniendo en el aire. Es muy poco lo que falta para terminar de arruinar nuestro querido Honduras. Y lo tenemos que evitar. Y el sacrificio que tenemos que hacer todos los hondureños es apenas el 28 de noviembre, salir a votar de forma masiva y quedarnos a cuidar las urnas. Nosotros estamos haciendo lo que corresponde, nos estamos moviendo, estamos llevando a nuestro candidato, el ingeniero Salvador Nasralla, a lo largo y ancho del país, estamos visitando las comunidades, los municipios, los departamentos para poder dar a conocer qué es lo que queremos hacer y para recabar información también de qué es lo que la gente necesita que se haga, para poder hacer un empate de lo que nosotros estamos proponiendo con lo que la gente está pidiendo y de esa manera poder complementar nuestro plan de gobierno. Entonces, sí necesitamos una votación masiva por Honduras, porque eso es lo único que nos va a poder garantizar que los cambios que necesitamos los podamos hacer a partir de enero del próximo año. El proceso electoral, ¿nos han puesto trabas por todos lados? Sí, nos han puesto trabas por todos lados. Cuando implementaron la nueva ley, primero que nada esa ley no es legal, y lo que voy a decir acá es lo siguiente. El artículo 91 de la Constitución de la República habla de la no retroactividad de la ley. El inicio del proceso electoral no fue ahorita, fue el año pasado. El proceso de elecciones es uno solo en dos etapas, las internas y las generales. No es que son dos procesos independientes. Entonces, en medio del proceso electoral, nos están cambiando las reglas del juego con una nueva ley. Eso viola el artículo 91 de la Constitución de la República de la no retroactividad de la ley, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. Pero esto no es materia penal, esto es materia electoral. Y el otro tema es que esa ley entra en vigencia también con la votación de un montón de diputados que tienen conflicto de interés, porque estos diputados, muchos de ellos, ya habían pasado por los procesos internos de sus partidos, ya son candidatos oficiales de sus partidos para las elecciones de noviembre, y en violación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que establece que no pueden participar los diputados en los temas de que les den conflicto de interés, participaron en la votación de esa ley. Entonces, esa ley es ilegal. Luego vienen las modificaciones, en donde todavía nos ponen más trabas al Partido Salvador de Honduras. Esas modificaciones también son ilegales. ¿Por qué? Porque nuevamente violaron el artículo 91 de la Constitución y el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso. Pero bueno, al final de cuentas, aquí en Honduras, estos políticos tradicionales están acostumbrados a violar la ley, la van a seguir violando y van a llevar a la práctica esta nueva ley electoral y las modificaciones. Ahí no podemos hacer nada porque lamentablemente estamos sin Estado de Derecho y ellos pueden hacer lo que quieran. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues no nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a seguir nosotros moviéndonos, vamos a visitar todos los rincones del país, vamos a llevar nuestra propuesta, vamos a recabar información de qué es lo que el pueblo necesita en cada comunidad y eso es lo que entonces vamos a poder llevar a la práctica a través de enero si el pueblo hondureño sale a votar de forma masiva. Nuevamente repito, en las encuestas nosotros vamos liderando la intención de voto, pero la intención de voto es eso, intención de voto. Tenemos que asegurarnos de que esa intención de voto se materialice y que la gente realmente vaya a votar en el mes de noviembre y que se quede cuidando el voto para que no vaya a haber un fraude, porque ahorita ya vemos claramente que hay un montón de intenciones de boicotear el proceso electoral. El atraso de la aprobación del presupuesto es uno de ellos. Otro tema importante.
Dentro de los 1.000 millones que aprobaron para el Consejo Nacional Electoral, hay 210 millones que se lo recetaron los 3 mismos partidos que controlan el Congreso Nacional de la República. Se regalaron 70 millones de lempiras cada uno de ellos con este nuevo presupuesto. Al CNE le dieron los 800 que necesitan y ellos se regalaron 70 millones cada uno. Eso también es otro tema antidemocrático. No estamos compitiendo en igualdad de condiciones, pero igual, con todo lo que es una cancha desigual, con todas las trabas que nos están poniendo, con todo y que ellos están agarrando dinero del gobierno para financiarse su campaña y nosotros no, con todo eso, si el pueblo hondureño sale a votar de forma masiva, precisamente en contra de esas actitudes que son las que nos tienen hoy por hoy, sin trabajo, sin empleo y en pobreza, si el pueblo hondureño sale a votar masivamente por el Partido Salvador de Honduras y el ingeniero Salvador Nasralla, vamos a cambiar todo eso. Nos vamos a asegurar de tener un Estado de Derecho fuerte, vamos a tener una verdadera separación de poderes del Estado, que eso mucho daño le hace. Estos últimos 12 años lo que hemos visto ha sido que en una sistemática e intencional plan han estado centralizando el poder alrededor de una sola persona con el objetivo de continuar cometiendo actos de corrupción dentro de un manto de impunidad. Eso tiene que cambiar. Entonces, el pueblo hondureño tiene que decidir, ¿queremos más de lo mismo o queremos el cambio verdadero? El cambio verdadero somos nosotros, el Partido Salvador de Honduras, y necesitamos tu ayuda, pueblo hondureño. Tenemos que salir todos a votar de forma masiva, porque si no, vamos a tener más de lo mismo que hemos tenido estos últimos 12 años y Honduras va a seguir fracasando y vamos a seguir aumentando la pobreza. Si queremos realmente eliminar la corrupción y tener un equipo de hondureños capaces, trabajando por el bien común y no para beneficiarse a título personal, como lo que ha estado pasando los últimos 12 años, nosotros somos ese cambio. Si ese cambio es el que el pueblo hondureño necesita, apóyennos el 28 de noviembre. Aquí me dice, antes de escuchar a la doctora Julieta Castellanos, el empresario Emilio Hasbun: te felicito, los programas de noticias deben educar. Con este tipo de profesionales de alto nivel se aprende y abren mentes, nos dan una perspectiva amplia de la realidad y qué cambios se deben dar. Felicito a los 3 panelistas, han estado excelentes. Gracias. Doctora, dígame, ¿qué es lo que le conviene a Honduras? ¿Y cómo la ve? Es que la vi al inicio que estaba de acuerdo con Pedro, pero como nosotros 4 sabemos de la realidad de este país, ¿usted cree que vamos a tener algún cambio que nos sirva un poco? Porque como aquí todo se manipula, ¿qué piensa usted, doctora? Bueno, yo creo que mis intervenciones y mis preguntas hacia el licenciado Barquero, pues es con toda la buena intención de ampliar el debate. No es un cuestionamiento directo a su persona, sino que es incorporar nuevas perspectivas a un análisis. El tema de los grandes problemas del país creo que deben estar en el debate de los políticos, porque no es que solo nos vengan a decir queremos hacer esto, sino ir más allá de ese planteamiento. Más bien yo quería opinar sobre una de sus planteamientos, licenciado Valladares, y es cuando usted dijo el Partido Nacional es organizado, tiene dinero. Las dos cosas son ciertas, pero yo tengo un criterio. El Partido Nacional no gana elecciones porque es organizado, sino que la premisa para ser organizado es porque está en el poder y tiene el presupuesto nacional a su disposición. En este sentido, esa organización que tiene el Partido Nacional en este momento es producto de la cantidad de programas presidenciales que maneja y que obviamente todos esos funcionarios o esos empleados de esos programas están conectadas a la estructura partidaria. Es más, hasta cierto momento, estos programas presidenciales, paralelismo con el Estado mismo, y podemos ver que hay instituciones que han seguido existiendo, pero al mismo tiempo se han organizado programas paralelos que tienen mucho más millones que los que tiene la misma institución creada hace 40 años.
Voy a poner el ejemplo de Educrédito. Educrédito tiene un presupuesto, o tenía hasta el año 2020, un presupuesto de 19 millones de lempiras, pero el programa Becas 2020 tenía 80 millones. Entonces, por supuesto, ¿bajo qué criterio se da una beca al programa 2020? Nosotros entrevistamos diputados que nos dijeron, a mí en un año electoral me dan 20 becas para mi departamento, pero esos 20 becarios además son activistas del Partido Nacional, son activistas de esta diputada o diputado. Entonces, igual pasa con el proyecto Ciudad Mujer. Entonces, el INAN tiene 21 millones de lempiras. ¿Qué va a hacer INAN con 21 millones? Y el programa Ciudad Mujer tiene 120 millones de lempiras. Entonces, en este sentido, esa fortaleza del Partido Nacional es resultado de toda esta cantidad de personas que están involucradas, ya sea como empleados de estos proyectos, como beneficiarios de los que les dan un préstamo, el préstamo para la barbería, el préstamo para el salón de belleza, el préstamo para lo que sea, o la ayuda o préstamo, no sé cuál es la condición, y también los que son beneficiados de estos programas. Pero también hay un elemento importante que ya lo mencionó el doctor Pineda. En esta elección de marzo, cerca de 200,000 o 200,000 personas que votaron en blanco. Ese es un rechazo también, probablemente es una manifestación de inconformidad. Me traen a votar, pero yo voy a votar en blanco porque estoy inconforme con este procedimiento. Yo creo que es necesario que la gente sepa que esos recursos que reciben no los da el presidente, digamos, de manera directa, no es de su dinero, son los préstamos que vamos a pagar. Y ahí es una deformación del Estado, es una deformación y una manipulación del poder. Por eso es que para que el país cambie, tiene que haber enormes acuerdos entre sectores que estén dispuestos y que estén interesados a que el país cambie. Yo creo que el Partido Liberal, digamos, coincido con las apreciaciones de que el Partido Liberal no es ya ninguna opción y no la va a ser tampoco en esta elección. El Partido Liberal está en tercer lugar en las elecciones anteriores, Libre le quitó el segundo lugar y probablemente ahora esté pasando a un cuarto lugar, porque hay esa percepción de cercanía del sector nacionalista con este sector del partido, digamos, liberal. Son los que han aprobado las leyes, son los que han votado en el Congreso Nacional. La gente así los percibe, tal y como se da en la realidad. Con el Partido Libre yo creo que también ha tenido un desgaste sin estar gobernando directamente, por ese estilo de las componendas, de los acuerdos, sobre todo del sector oficialista de Libre. Sin lugar a dudas, Libre tiene buenas opciones para diputados y ojalá que llegaran a quedar esos buenos diputados y ojalá que el Partido Salvador de Honduras igual logre colocar un buen número de diputados que sean capaces de hacer una alianza, que si no se ha hecho una alianza ahora preelectoral, se puede hacer una alianza postelectoral con los diputados que estén dispuestos a cambiar el país, porque para mí la expectativa de que haya un cambio está en el Congreso Nacional. Ahí es donde se dan las concesiones, ahí es donde se aprueban los préstamos, ahí es donde se aprueban los contratos, ahí es donde se dan las canonjías, ahí es donde se aprueba el presupuesto nacional, ahí es donde se eligen a los órganos electorales, a los que los van a presidir, al fiscal general, a la Corte Suprema, al Tribunal de Cuentas, al procurador. Ahí está el poder real. Y sin lugar a dudas, todos sabemos que el régimen nuestro ha sido un régimen presidencialista, pero igual, eso cuando era un bipartidismo no había opción. Si hoy tenemos más partidos políticos, la opción que yo percibo para poder cambiar el rumbo al país
es que se logre sacar a los diputados más perniciosos que hay en el Congreso Nacional, que logren sacarlos, que logremos sacarlos votando en el caso de Francisco Morazán por las 23 mejores opciones, y esto puede hacer posible que el cambio sea más rápido. Si se queda con un ejecutivo, el ejecutivo puede tener las mejores intenciones, puede ser un ejecutivo probo, con buenas ideas. Si no tiene los parlamentarios para impulsar leyes, si no se producen ahí, si se van a seguir eligiendo a los magistrados de la misma forma como se ha hecho, no va a haber avances. Por lo tanto, ojalá que de la sociedad civil, aunque esto también es un compromiso a veces, dar nombres públicamente y que después crean que salgan personas que no corresponden a los intereses genuinos, pero bueno, todos tenemos criterios, nos conocemos entre nosotros y poder elegir aquellas personas que creemos nosotros que pueden dar mejor resultado. El país ocupa grandes acuerdos nacionales en 3, 4, 5 temas que no puede seguir el país así. El país no puede seguir con este nivel de exclusión y de pobreza. El país no puede continuar con esa tolerancia a la corrupción desde los órganos que tienen que combatirla. El país tiene que ver el tema de las sedes, el tema de la inseguridad, la impunidad, el tema de la vulnerabilidad ambiental, es un tema crucial. Todos los años en el invierno la gente que vive en zonas vulnerables, imaginémonos cómo vive esa gente, cómo siente a este país, la gente que sufre por diferentes motivos. Yo creo que hay que colocar a las personas en el centro de las decisiones, y eso es lo que puede contribuir a tener un país diferente en unos 10, 15 años. Esto no va a ser tan rápido un cambio, pero hay que ir colocando los elementos que pueden cambiar un rumbo. El combate a la corrupción, esto es fundamental, pero con los mismos diputados, con los mismos magistrados, no se va a combatir la corrupción. Así que cambiar el Congreso Nacional debería ser la tarea fundamental de estas elecciones del 2021. Agradezco mucho a la doctora Julieta Castellanos que ha aceptado mi invitación esta mañana. Ha sido un honor verdaderamente que haya estado en la entrevista. Gracias, doctora. Don Raúl, conclusiones. En Bolivia en los últimos 50 años hubo 14 golpes de Estado. El golpe de Estado había pasado a la arqueología de la historia política, pero parece que no fue así. En Perú en una semana tuvieron 3 presidentes. Si las próximas elecciones no son razonablemente creíbles, es lo que va a pasar en Honduras. Vamos a tener un panorama de violencia, de incertidumbre, de zozobra, de inestabilidad que va a derivar en pobreza y muerte para la población. Eso lo podemos evitar participando, demandando, reclamando. Me parece que los parámetros que ha planteado la Licenciada Castellanos es la ruta. Ya tenemos un plan de país. Honduras es un país pequeño. Aquí se pueden hacer muchas cosas en el corto plazo, pero hay que hacer una reforma política y un cambio de actitud mental en el hondureño. Es decir, esa visión facciosa, sectaria, cercada, para no reconocer en el opositor algún mérito, eso tiene que ser desterrado. A mi amigo Pedro Barquero, ponga a trabajar esos diputados. La carga de una campaña frente a un adversario como el que tienen enfrente no lo va a poder llevar solo Salvador Narrala y usted. Hay que ampliar el abanico. Usted puede ser un buen empresario, puede ser un buen abogado, un extraordinario médico,
Pero esto es otra cosa. En la política no funciona la lógica. La política es de momentos, es de coyuntura y es de muchísimo trabajo. Los buenos candidatos pierden. Vargas Llosa perdió ante Fujimori. Y muchos candidatos buenos pierden. ¿Por qué? Porque son buenos escritores o buenos abogados o buenos médicos, creen que el pueblo va a reconocer eso. El pueblo en este momento tiene interés en saber qué va a hacer un candidato para mejorar su situación. No le interesa si el candidato es un políglota o un extraordinario neurocirujano. Por eso una recomendación, dicho con la más cordial de las buenas fes, ponga a trabajar su gente. Ustedes tienen opción de significar el cambio. Es decir, pueden hacer un cambio en este país. En el Partido Liberal tienen que recomponerse, hacer una autocrítica, trabajar. Libre, si hace una alianza con el Partido Liberal, se convierte en una opción real de ganar. Pero tienen que empezar, no estar dependiendo de lo que se cae de la mesa de los grandes tomadores de decisiones, que nunca van a venir a estos programas. Y no va a venir ningún tomador de decisiones, ninguna persona que realmente vaya a generar un cambio va a venir a ningún foro. Ellos están afuera. Pero los ven y tienen miedo. Tienen miedo porque la rueda de la historia se está moviendo y se están dando cambios tan acelerados y nuestros políticos están viendo pasar la modernidad y no se han dado cuenta que lo que fue bueno hace 20 años hoy es obsoleto y que hay nuevas realidades y que el electorado es incomprensible. En Chile, el 100% de las encuestas se equivocó en las primarias. El candidato de derecha y el candidato de izquierda, que decían que iban a competir y que iban a ganar, no quedaron en nada. Quedaron dos desconocidos, porque conocer qué es lo que está en la mente requiere estudios científicos muy profundos. Hoy la política es trabajo de antropólogos sociales, mercadólogos, sociólogos, psicólogos, en determinado momento, porque la gente cambia de opinión de un día para otro. Entonces, los mismos procedimientos van a dar los mismos resultados. Y hoy lo que está en juego no es quién va a ganar, está en juego el destino del país, el destino de este país. Yo siento que a eso de las sedes ha desnudado la sociedad hondureña como una sociedad perezosa. No estamos conscientes de lo grave de eso. No estamos conscientes que este país puede caer en default en la economía, que no podemos pagar, o que si podemos pagar hasta nuestra cuarta generación esté endeudada. Ese tipo de problemas podemos enfrentarlos ¿con quién? Pues Honduras es un país modesto, pero el talento está en todos los partidos. Llamen a la gente que pueda resolverle los problemas, denle autonomía y dejemos de tener presidentes que tienen más poder que un monarca europeo. Olvidemos esa visión androcéntrica del poder y abramos espacios para que la gente los recuerde como hombres y mujeres que en algún momento quisieron hacer lo mejor por su país. Gracias por la invitación y les deseo a todos lo mejor. Gracias, abogado Raúl Pineda, y le voy a contar que aquí en privado, todo eso que dijo al inicio de esta nueva intervención, yo se lo dije a don Pedro en privado, y qué bueno que coincido con alguien con la inteligencia suya. Don Pedro. Sí, no, muchas gracias por los consejos, definitivamente que los vamos a seguir. Hay una persona que tiene mucha experiencia en política que me dio un consejo y me dice, mira, una de las principales claves es moverse, me dice. A partir de eso empezamos a movernos. Comenzamos a hacer las giras, a visitar las poblaciones, a recabar información, a compartir los planes que tenemos. Nosotros en el Partido Salvador de Honduras seguimos los consejos que nos dan porque sabemos que hay personas que nos lo hacen con la intención de que nosotros mejoremos. Ponerlos a los tres en pantalla. Que mejoremos permanentemente. Ahora, con el tema de los programas del gobierno, en la estrategia de reducción de la pobreza, se han gastado en los últimos años más de 250.000 millones de lempiras. Y a pesar de ese enorme gasto de 250.000 millones de lempiras, los hogares que viven con menos de $1 diario se duplicaron del 2018 al 2019. Estoy dando datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, encuesta de hogares. Pasaron de ser prácticamente un 20% a ser un 40% los hogares con menos de $1 diario. Entonces, ¿qué ha pasado? La estrategia de reducción de la pobreza ha sido un enorme gasto y un gran fracaso.
Nosotros lo que necesitamos en este país es un cambio, pero un cambio verdadero, no un cambio cosmético. Tenemos que hacer los cambios estructurales para poder realmente meter al país en un camino de desarrollo económico y social. No podemos descuidar la parte social porque hay una deuda enorme con el pueblo hondureño. Tenemos que cuidar los derechos humanos, tenemos que cuidar el medio ambiente. Son una serie de elementos los que se tienen que cuidar en el país. Ese cambio urge en el país, no podemos esperar. La gran oportunidad que tenemos es en noviembre. Y nosotros en el Partido Salvador de Honduras le pedimos al pueblo hondureño un sacrificio de 24 horas y a cambio ofrecemos una década de buenas decisiones, de buenas políticas públicas y de trabajar por el bien común y por el pueblo hondureño. Muchas gracias. Buen día. Licenciada Julieta, ¿algún mensaje final? Gracias por la invitación. En realidad me he sentido muy cómoda en un debate amplio y muy respetuoso de las ideas que hemos planteado. Creo que ha sido una buena oportunidad para poner diferentes dimensiones de cómo vemos el país y cómo creemos que puede salir adelante. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo muy respetuoso a los distinguidos panelistas con los que compartí esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Abogado Raúl Pineda. Saludos a todos y hay que darle continuidad a ese proyecto de participación ciudadana. Honduras necesita más ciudadanos, menos pobladores. Y que Dios oriente políticos y los tomadores de decisiones para hacerlo mejor, para que nos podamos liberar de ese despeñadero del que hablamos con mi amigo Pedro Barquero. Cuídense mucho. Gracias, abogado. Don Pedro. Muchas gracias. No, solo agradecerte por el espacio. Fue un gusto compartir con el abogado Pineda y con la doctora Castellanos. Y nuevamente el pueblo hondureño, necesitamos un cambio. No nos quedemos confiados en que las cosas van a suceder por sí mismas, que van a suceder solas. Tenemos que activar ese cambio a través del ejercicio del sufragio el próximo 28 de noviembre. Salgamos masivamente a votar, cuidemos el voto y provoquemos los cambios que nuestra patria necesita. Muchas gracias. Buen día. Gracias a mis tres invitados, a ustedes que nos permitieron ingresar a sus hogares. Siga con Canal 11. Feliz semana.